y empezar la transmisión a Facebook. Un segundito nada más. Hermanita, Ya- luego me pasas el resumen de ayer de amigos. Sí, No sí, lo cómo pude no. bajar. Yo te lo paso, claro que sí. Gracias. Aquí ya encontré el nombre del cantante, Elvis Presley. Ah, sí, Presley también. Mm. Dice que viajaba con el libro para todas partes. Aquí. Bueno, estamos saliendo en vivo en Durante América Latina. Ahora vamos a compartirlo en un segundo nomás que confirme. Estemos en vivo. Un momentito. Un segundo, disculpe. El ignorante ya está en vivo. Listo, bien. Ahora vamos a el libro Durante Verdades Reveladas, la página, y lo retransmitimos. Muy bien. Listo. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy vamos a estudiar el tema que quedó pendiente hace 2 domingos sobre los 40 días de retiro de Jesús. Entonces, hemos preparado un más o menos resumen, no resumen realmente, sino texto acortado, por así decir, y tenemos 4 páginas y un poquito. Entonces, les quiero preguntar, ¿quién de ustedes quisiera leer? Por favor. Yo, Jenny. Muy bien. Entonces, Oscar, ¿quién más quiere leer, por favor? Yo me Y animo también. ¿Ah? Ángela. Ángela. Yo también, Y pero es que tenía mi micrófono apagado. Ya todavía Bueno, alcanzo. 3. Muy bien. Entonces, vamos a hacer así. Son 4 páginas. Leemos una página cada uno y la cuarta página volvemos a iniciar con el primero, que es Oscar. Oscar, Ángela e Irma en ese orden. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí, muy bien. Entonces ahora les voy a compartir mi pantalla. Díganme si lo ven, por favor. sí. Sí, ya se Muy ve. bien. Adelante cuando gustes, Oscar. Muchas gracias. Gracias. Los 40 días de retiro de Jesús. La estancia en el Monte Hermón. 3 últimas semanas de agosto y 3 primeras de septiembre del año 25 después de Jesús Cristo. Jesús tenía 31 años. La primera gran decisión. Al tercer día de empezar esta conversación consigo mismo y con su ajustador personalizado, Jesús fue gratificado con la visión de las huestes celestiales de Nevado, reunidas y enviadas por sus comandantes para aguardar los mandatos de su amado soberano. Este ejército poderoso comprendía 12 legiones de serafinas, perdón, y cantidades proporcionales de todas las órdenes de inteligencias del universo. La primera gran decisión de Jesús en su aislamiento consistió en determinar si utilizaría o no estas poderosas personalidades en el programa posterior de su obra pública en Urantia. Jesús decidió que no utilizaría ni una sola personalidad de esta vasta asamblea, a menos que resultara evidente que se trataba de la voluntad de su Padre. A pesar de esta decisión, de tipo general, este enorme ejército permaneció con él durante el resto de su vida terrestre, siempre dispuesto a obedecer a la menor expresión de la voluntad de su soberano. Jesús no contemplaba constantemente
con sus ojos humanos estas personalidades acompañantes, pero su ajustador personalizado asociado las veía permanentemente y podía comunicarse con todas ellas. Antes de descender de su retiro de 40 días en las montañas, Jesús confió el mandato inmediato de su ejército, de este ejército acompañante de personalidades universales, a su ajustador, recientemente personalizado. Durante más de 4 años del tiempo Durantia, estas personalidades seleccionadas de todas las divisiones de inteligencias universales funcionaron con obediencia y respeto bajo la sabia decisión de este monitor de misterio personalizado, enlazado y experimentado. Al asumir el mando de esta poderosa asamblea, el ajustador, que había sido en otro tiempo parte y esencia del Padre Paradisiaco, aseguró a Jesús que en ningún caso se permitiría a estos agentes superhumanos servir o manifestarse en conexión con su carrera terrestre o a favor de ella, a menos que fuera patente que el Padre deseaba dicha intervención. Así pues, mediante una sola gran decisión, Jesús se privó voluntariamente de toda cooperación superhumana en todos los asuntos relacionados con el resto de su carrera como mortal, a menos que el padre eligiera por su cuenta participar en un acto o episodio determinado de los trabajos terrestres del Hijo. Al aceptar el mando de las huestes universales al servicio de Cristo Miguel, el ajustador personalizado se esmeró en señalar a Jesús que, aunque las actividades especiales de esta asamblea de criaturas universales podían ser limitadas por la autoridad delegada de su Creador, estas restricciones no tendrían efecto en cuanto a las funciones de estas criaturas en el tiempo. Esta limitación se debía al hecho de que los ajustadores son seres independientes del tiempo, una vez que han sido personalizados. Por consiguiente, a Jesús se le advirtió que, aunque el control de todas las inteligencias vivientes colocadas bajo el mando del ajustador sería completo y perfecto en todo lo relacionado con el espacio, no se podrían imponer unas limitaciones tan perfectas en lo concerniente al tiempo. El ajustador le dijo, tal como has ordenado, impediré que este ejército acompañante de inteligencias universales intervenga en cualquier cuestión relacionada con tu carrera terrestre, excepto en los casos en que el Padre Paradisíaco me ordene dejar actuar a estos agentes para que se cumpla su voluntad divina, tal como tú la hayas elegido, y en aquellos otros casos en que tu voluntad divina y humana puede emprender una elección o una acción que implique, desviaciones del orden terrestre natural, relacionadas exclusivamente con el tiempo. En todos estos casos, soy impotente, y tus criaturas aquí reunidas en perfección y unidad de poder son igualmente impotentes. Si tus dos naturalezas unidas albergan alguna vez tales deseos, esos mandatos tuyos serán ejecutados inmediatamente. En todos esos asuntos, tu deseo constituirá la abreviación del tiempo y la cosa proyectada existirá. Bajo mi autoridad, esto constituye la mayor limitación que puede imponerse a tu soberanía potencial. A mi propia conciencia, el tiempo no existe, y por esta razón no puedo limitar a tus criaturas en ninguna cuestión relacionada con el tiempo. Jesús fue así informado de las consecuencias de su decisión de seguir viviendo como un hombre entre los hombres. Mediante una sola decisión, había excluido a todas las huestes universales presentes de inteligencias diversas de participar en su próximo ministerio público, excepto en los asuntos relacionados exclusivamente con el tiempo. Es pues evidente
que cualquier posible manifestación sobrenatural y supuestamente superhumana que acompañara al ministerio de Jesús solo concerniría a la eliminación del tiempo, a menos que el Padre Celestial dictaminara específicamente lo contrario. Ningún milagro, ningún ministerio de misericordia, ningún otro acontecimiento posible que ocurriera en relación con el resto de la obra terrestre de Jesús podría tener la naturaleza o el carácter de una acción que trascendiera las leyes naturales establecidas, que rige normalmente los asuntos de los hombres, tal como viven en Urantia, excepto en esta cuestión expresamente mencionada del tiempo. Por supuesto, ningún límite podía ser impuesto a las manifestaciones de la voluntad del Padre. Gracias, Oscar. Un placer. Continúa Ángela, por favor. Muchas Ok, gracias. gracias. La eliminación del tiempo en conexión con el deseo expreso de este soberano potencial de un universo solo podía evitarse mediante la acción directa y explícita de la voluntad de este hombre Dios, en el sentido de que el tiempo relacionado con el acto o el acontecimiento en cuestión no debía ser acortado o eliminado, a fin de impedir la aparición de milagros temporales aparentes. Jesús tenía que permanecer constantemente consciente del tiempo. Sexto, la segunda decisión. Habiendo fijado su política respecto a todas las personalidades de todas las clases de inteligencias por él creadas, en la medida en que esto podía determinarse a la vista del potencial inherente de su nuevo estado de divinidad, Jesús orientó luego sus pensamientos sobre sí mismo. Ahora que era plenamente consciente de ser el creador de todas las cosas y de todos los seres existentes en el universo, ¿qué iba a hacer con estas prerrogativas de creador en las situaciones recurrentes de la vida que tendría que afrontar en cuanto regresara a Galilea para reanudar su trabajo entre los hombres? De hecho, allí mismo donde se encontraba, en estas colinas solitarias, ya se le había presentado poderosamente este problema mediante la necesidad de conseguir comida. Al tercer día de sus meditaciones solitarias, su cuerpo humano sintió hambre. Debería ir en busca de alimento como cualquier hombre común, o debería ejercer simplemente sus poderes creadores normales y producir un alimento corporal apropiado y al alcance de la mano. Esta gran decisión del maestro os ha sido descrita como una tentación, como un reto de unos supuestos enemigos para que mande de estas piedras y se convierta en panes. Jesús estableció, pues, una nueva política coherente para el resto de su vida terrenal, en lo que se refiere a sus necesidades personales e incluso en general en sus relaciones con otras personalidades. Eligió deliberadamente en este momento seguir el camino de la experiencia terrenal normal. Se pronunció firmemente contra una línea de conducta que trascendiera, violara o ultrajara las leyes naturales establecidas por él. Pero tal como ya le había advertido su ajustador personalizado, no podía asegurar que en ciertas circunstancias concebibles estas leyes naturales no pudieran resultar considerablemente aceleradas. Antes de la iluminación de su bautizo, había vivido en perfecta sumisión a la voluntad y a la orientación de su Padre Celestial. Tomó la enérgica decisión de continuar viviendo con la misma dependencia implícita y humana de la voluntad del Padre. Se propuso seguir una línea de conducta antinatural. Decidió que no traería
trataría de preservar su vida. Escogió continuar su política de negarse a defenderse. Expresó sus conclusiones con las palabras de las Escrituras, familiares para su mente humana. No son de pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quizás podría utilizar su poder sobrehumano para ayudar a otros, pero nunca para sí mismo. Se mantuvo fiel a esta línea de conducta hasta el final. Cuando dijeron, mofándose de él, ha salvado a los demás, pero no puede salvarse a sí mismo, porque no quiso hacerlo. Ella ni me dices hasta cuándo, porque no estoy segura hasta cuándo. Por favor. Jesús conocía la clase de Mesías que esperaban sus compatriotas y disponía de todos los poderes y prerrogativas para estar a la altura de sus más ardientes esperanzas, pero tomó la decisión de ponerse en contra de este magnífico programa de poder y de gloria. Jesús consideraba esta conducta de esperar acciones milagrosas como un retroceso a los antiguos tiempos de la magia ignorante y de las prácticas degeneradas de los curanderos salvajes. Quizás para la salvación de sus criaturas consintiera en acelerar la ley natural, pero trascender sus propias leyes, ya que sea su propio beneficio, en su propio beneficio o para deslumbrar a sus semejantes, esto no lo haría. Y esta decisión del maestro fue definitiva. Jesús no era un Mesías que venía para multiplicar el pan y el vino. No tenía para abastecer exclusivamente las necesidades temporales. Venía para hacer una revelación de su Padre Celestial a sus hijos terrestres, mientras intentaba que sus hijos terrenales se reunieran a Él en un esfuerzo sincero por vivir según la voluntad del Padre que está en los cielos. Con esta decisión, Jesús de Nazaret describía a los espectadores de un universo la locura y el pecado de prostituir los talentos divinos y las actitudes dadas por Dios para el engrandecimiento personal o para el beneficio y la glorificación puramente egoístas. Este era el pecado de Lucifer y Caligastia. En esta decisión de Jesús ilustra dramáticamente la verdad de que la satisfacción egoísta y la gratificación sensual solas por sí mismas son incapaces de aportar la felicidad a los seres humanos que evolucionan. En la existencia mortal existen valores más elevados, la maestría intelectual y el perfeccionamiento espiritual, que trascienden con mucho la gratificación necesaria de los apetitos e impulsos puramente físicos del hombre. Los dones naturales del hombre, sus talentos y actitudes deberían emplearse principalmente para desarrollar y ennoblecer los poderes superiores de la mente y del espíritu. Muchas gracias, Ángela. Okay, Hermanita, gracias. ¿quieres? Sí. A ti, gracias. Irmita, Sí. espérame que lo acomodo. Así, cuando gustes. Jesús reveló así a las criaturas de su universo la técnica del camino nuevo y mejor, los valores morales superiores de la vida y las satisfacciones espirituales más profundas de la existencia humana evolutiva en los mundos del espacio. La tercera decisión. Jesús sabía que sus compatriotas esperaban un Mesías que estuviera por encima de las leyes naturales. Le habían enseñado bien aquel pasaje de las Escrituras. No te sucederá ningún mal y ninguna plaga se acercará a tu morada, pues te confiará al cuidado de sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece contra una piedra. Esta especie de presunción, este desafío a las leyes de la gravedad de su padre,
estarían justificados para protegerse de un posible daño o quizá para ganarse la confianza de su pueblo mal enseñado y desorientado. Esta línea de conducta, por muy satisfactoria que fuera para los judíos en busca de signos, no sería una revelación de su padre, sino una dudosa manipulación de las leyes establecidas en el universo de universos. Comprendiendo todo esto y sabiendo que el maestro se negaba a trabajar desafiando sus leyes establecidas de la naturaleza en lo que concernía a su conducta personal, sabéis con certidumbre que nunca caminó sobre las aguas y que nunca hizo nada que violara su orden material de administrar el mundo. Por supuesto, recordad siempre que aún no se había encontrado la manera de liberarlo por completo de la falta de control sobre el elemento tiempo en conexión con los asuntos entregados a la jurisdicción del ajustador personalizado. La cuarta decisión. El gran problema siguiente con el que tuvo que luchar este hombre Dios y que pronto resolvió de acuerdo con la voluntad del Padre Celestial consistía en saber si dejaba o no emplear algunos de sus poderes sobrehumanos para atraer la atención y conseguir la adhesión de sus semejantes. Debía emplear de alguna manera sus poderes universales para satisfacer la inclinación de los judíos y por lo espectacular y lo maravilloso. Decidió que no haría nada semejante. Se ratificó en una línea de conducta que eliminaba todas estas prácticas como método para llevar su misión al conocimiento de los hombres y vivió constantemente de acuerdo con esta gran decisión, incluso en los numerosos casos en que permitió manifestaciones de misericordia que comportaron un acortamiento del tiempo. Casi invariablemente recomendó a los que recibieron su ministerio curativo que no contaran a nadie los beneficios que habían recibido. Siempre rechazó el desafío sarcástico de sus enemigos cuando le pedían, muéstranos un signo como prueba y demostración de su divinidad. Jesús preveía muy sabiamente que la realización de milagros y la ejecución de prodigios solo produciría una lealtad superficial mediante la intimidación de la mente material. Tales acciones no revelarían a Dios ni salvarían a los hombres. Se negó a ser simplemente un hacedor de prodigios. Resolvió que se ocuparía de una sola tarea, el establecimiento del reino de los cielos. Jesús se daba cuenta perfectamente de los atajos que se abrían para alguien con sus poderes. Conocía muchas maneras de atraer la atención inmediata de la nación y del mundo entero sobre su persona. Pronto se celebraría la Pascua en Jerusalén. La ciudad estaría llena de visitantes. Podía ascender al pináculo del templo y ante las multitudes asombradas caminar por el aire. Este era el tipo de Mesías que la gente esperaba, pero después los desilusionaría, puesto que no había venido para volver a establecer el trono de David y conocía la futilidad del método de Caligastia, consistente en tratar de adelantarse a la manera natural, lenta y segura de llevar a cabo el propósito divino. Una vez más el Hijo del Hombre se inclinó con obediencia ante la vía del Padre, la voluntad del Padre. Jesús escogió establecer el reino de los cielos en el corazón de los hombres mediante métodos naturales, normales, difíciles y penosos, los mismos procedimientos que sus hijos terrestres tendrían que seguir posteriormente en su trabajo de ampliar y extender este reino celestial. Ay, mi madre. El Hijo del Hombre sabía que bien que sería a través de muchas tribulaciones, como muchos hijos de todos los tiempos entrarían en el reino. Jesús estaba pasando ahora por la gran prueba de los hombres civilizados,
la de tener el poder y negarse firmemente a utilizarlo para fines puramente egoístas o personales. Al estudiar la vida y la experiencia del Hijo del Hombre, debéis de tener siempre presente el hecho de que el Hijo de Dios estaba encarnado en la mente de un ser humano del siglo primero y no en la mente de un mortal del siglo XX o de otro siglo. Con esto, deseamos transmitiros la idea de que los dones humanos de Jesús habían sido adquiridos por vía natural. Él era el producto de los factores hereditarios y ambientales de su época, unidos a la influencia de su instrucción y de su educación. Su humanidad era auténtica, natural, totalmente derivada y alimentada por los antecedentes de la situación intelectual real y de las condiciones económicas y sociales de aquella época y de aquella generación. Aunque en la experiencia de este hombre Dios siempre existía la posibilidad de que la mente divina trascendiera al intelecto humano. Sin embargo, siempre que funcionaba su mente humana, lo hacía como lo haría una verdadera mente mortal en las condiciones del entorno humano de aquella época. Gracias, hermanita. Sí. Ahora, ¿quieres continuar, Oscar? Sí, sí, creo que sí. De ahí ya hasta el final. Gracias. Muy bien. Jesús ilustró para todos los mundos de su vasto universo la locura de crear situaciones artificiales con el propósito de mostrar una autoridad arbitraria o de permitirse un poder excepcional para realzar los valores morales o acelerar el progreso espiritual. Jesús decidió que, durante su misión en la tierra, no se prestaría a repetir la decepción del reinado de los macabeos. Se negó a prostituir sus atributos divinos para adquirir una popularidad no merecida o para conseguir un prestigio político. No consentiría en transmutar la energía divina y creativa en poder nacional o en prestigio internacional. Jesús de Nazaret se negó a hacer compromisos con el mal y mucho menos a asociarse con el pecado. El Maestro colocó triunfalmente la fidelidad a la voluntad de su Padre por encima de cualquier otra consideración terrestre y temporal. La quinta decisión. Los judíos imaginaban a un libertador que llegaría con un poder milagroso para derribar a los enemigos de Israel y establecer a los judíos como gobernantes del mundo, libres de la miseria y de la opresión. Jesús sabía que esta esperanza no se materializaría nunca. Sabía que el reino de los cielos concernía a la victoria sobre el mal en el corazón de los hombres, y que se trataba de un asunto puramente espiritual. Reflexionó sobre la convivencia de inaugurar, sobre la conveniencia de inaugurar el reino espiritual con una brillante y deslumbrante demostración de poder. Esta línea de conducta hubiera sido permisible y estaba totalmente dentro de la jurisdicción de Miguel, pero adoptó una posición totalmente contraria a este plan. No transigiría con las técnicas revolucionarias de Caligasti. Había ganado potencialmente el mundo sometiéndose a la voluntad del Padre, y se propuso terminar su obra como como la había empezado y como hijo del hombre. Es difícil que podáis imaginar lo que hubiera sucedido en Urantia si este hombre Dios, ahora en posesión potencial de todos sus poderes en el cielo y en la tierra, hubiera decidido desplegar una sola vez el estandarte de la soberanía, formar su prodigioso ejército en orden de batalla. Pero no transigiría, pero no transigiría. No serviría al mal para que se pudiera suponer que la adoración de Dios provenía de ello. Permaneció fiel a la voluntad del Padre.
Proclamaría a un universo que lo observaba: adoraréis al Señor vuestro Dios y a Él solo serviréis. A medida que pasaban los días, Jesús percibía con mayor claridad la clase de revelador de la verdad que iba a hacer. Discernía que el camino de Dios no iba a ser un camino fácil. Empezó a darse cuenta de que el resto de su experiencia humana podría ser su amargo cáliz, pero decidió beberlo. Jesús de Nazaret llegó a la conclusión de que estas citas no se referían a él. Por último, y de una vez por todas, la mente humana del Hijo del Hombre barrió por completo todas estas dificultades y contradicciones mesiánicas: las escrituras hebreas, la educación de los padres, la enseñanza del Chazán, las expectativas de los judíos y los ambiciosos deseos humanos. Decidió su línea de conducta de manera definitiva. Regresaría a Galilea y empezaría tranquilamente la proclamación del reino, confiando en su Padre, el ajustador del pensamiento, el ajustador personalizado, para elaborar los detalles cotidianos de actuación. Con estas decisiones, Jesús sentó un digno ejemplo para todas las personas de todos los mundos de un vasto universo, al negarse a aplicar pruebas materiales para demostrar los problemas espirituales, al negarse a desafiar presuntuosamente las leyes naturales. Y dio, por ejemplo, y dio un ejemplo inspirador de lealtad universal y de nobleza moral cuando se negó a acoger el poder temporal como preludio de la gloria espiritual. Si el Hijo del Hombre tenía dudas acerca de su misión y de la naturaleza de ésta, cuando subió a las colinas después de su bautismo, ya no tenía ninguna cuando volvió entre sus compañeros después de los 40 días de aislamiento y de decisiones. Jesús había elaborado un programa para establecer el reino del Padre. No alimentará las satisfacciones físicas de la gente. No distribuirá pan a las multitudes como vio hacer tan recientemente en Roma. No traería la, no atraería, no atraerá la atención sobre sí mismo haciendo prodigios, a pesar de que los judíos esperaban precisamente un libertador de esta índole. Tampoco intentará que acepte su mensaje espiritual mediante la exhibición de autoridad política o de poder temporal. Al rechazar estos métodos que, que realizarían el reino verdadero a los ojos de los judíos que lo esperaban, Jesús contaba con que estos mismos judíos rechazarían a fin de cuentas y con seguridad todos sus derechos a la autoridad y a la divinidad. Sabiendo esto, Jesús trató de evitar durante mucho tiempo que sus primeros discípulos hablaran de él como si fuera el Mesías. Durante todo su ministerio público, tuvo que enfrentarse constantemente a tres situaciones recurrentes: el clamor para ser alimentados, la insistencia en ver milagros y la petición final de que permitiera a sus seguidores coronarlo rey. Pero Jesús no se apartó nunca de las decisiones que había tomado durante estos días de aislamiento en las colinas de Perea. La sexta decisión. El último día de este retiro memorable, antes de bajar de la montaña para reunirse con Juan y sus discípulos, el Hijo del Hombre tomó su decisión final y la comunicó al ajustador personalizado en estos términos: en todas las demás cuestiones, al igual que en estas decisiones ya registradas, te prometo que me someteré a la voluntad de mi Padre. Después de haber dicho esto, descendió de la montaña, y su faz resplandecía con la gloria de las victorias espirituales y de las proezas morales. Gracias, Oscar. Un Voy placer. a detener acá y les debo una disculpa porque al inicio dejé
sin darme cuenta, la primera frase con el lugar y la fecha, pero corresponde a lo que estudiamos la vez anterior, que fue la estadía de Jesús en el Monte Hermón, cuando se enfrentó con los rebeldes. En realidad, todo esto que leímos sucedió después, los 40 días que seguían al 14 de enero del año 26 en las colinas de Perea, otra región muy diferente. Las colinas de Perea, si no me equivoco, están un poco abajo del mar de Galilea, unos pocos kilómetros abajo del mar de Galilea. Entonces, Jesús fue bautizado en el río Jordán el lunes 14 de enero del año 26, y eso está en el 135, documento 135, sección 8, párrafo 6. Así que mis disculpas por mi error. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Irma, adelante, por favor. Veo en toda esta narración que los, los reveladores se dirigen a nosotros, al siglo XX, y aclaran diciendo que en el siglo, bueno, que cuando Jesús estuvo, no era para ellos eso, pero él hacía las cosas para su época, diciendo que no quería hacer milagros porque era satisfacer los egos. Esto era un trabajo de Caligastia, trabajando mediante los sanedristas que estaban tratando de pescarlo, lo provocaban para que él hiciera algún prodigio y podían decir que era hechicería y él sacar sus trucos, que en algún momento lo llegaron a hacer enfrente de él, según la Biblia. No recuerdo si en el libro de Durante dice, pero en la Biblia sí dice que hicieron algunos trucos. Lo, lo del tiempo es algo que a mí me parece fascinante porque aunque él está explicando lo que sucedió y las condiciones bajo las cuales él vino a hacer su ministerio, este, durante este ministerio hubo eventos que se escapaban de, de su divinidad porque él tenía compasión, como la mujer que le tomó el manto y que dijo, si solo lo toco me curaré. Y por la fe grande se curó. Y ese era un evento. La mujer ya era grande, tenía problemas de, ¿cómo se llama? De flujo y se curó. Y él volteó y dijo, percibo que salió poder de mí. Y todo esto tampoco lo ayudó porque a fin de cuentas sí hubo eventos que saltaban el tiempo y el espacio a su alrededor. Y los sanedristas se dieron cuenta y de todos modos lo criticaron. Y era muy terrible eso, porque él, por la compasión, por el amor que tenía por la gente, se le salía este poder, porque decía, a menos que tu padre y tú quieran, el acusador lo dijo, a menos que tu padre y tú lo deseen, yo no tengo poder para detenerlos. Y pues Dios ve a su hijo teniendo compasión por alguien y pensando, pues quizá Jesús pensaba, ay, pobrecito, que se ponga bien, ¿no? O algo, y de repente ya estaba sano, como al hombre que metieron por el techo, que también es famosísimo, que pasaron encima de todos y lo metieron por el techo y sanó, salió caminando, y este era un caso perdido, totalmente tirado en una cama. Entonces, pues, vemos que esto, sabemos por los mismos reveladores que estos no son milagros, son eventos que trascienden el tiempo.
nosotros humanamente y con nuestra mente cortita los vemos como milagros, pero son eventos que trascienden el tiempo. El proceso es exactamente el que se llevaría cuando se hace una curación, cuando se hace, este, no sé, como con lo del vino, cuando se añeja el vino, pero el proceso acelerado es, es el prodigio, ¿no? Pero bueno, igualmente en un texto dice que Dios no crea seres de la nada. Sí podría, pero no lo hace. Porque él mismo sigue sus estatutos. Y es lo que Jesús quería hacer. Solo quería comentar eso. Gracias, Irmita. Permítame saludar a Alfonso, Héctor, Oli, Frida, Diego, Remedios y Juan Pablo. Bienvenidos todos. Bueno Muchas verme. gracias, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Alfonso, adelante, por favor. Corazones para todos. Buenas tardes a todos. Primero Buenas quiero tardes. preguntarles si se me escucha, porque siempre traigo problemas para que me Sí, escuchen. ¿Ve? Sí, me escuchan. sí, te Bueno, oímos muy bien. buenas tardes a Ujú. todos. Un placer, una alegría. Jenny, me siento yo muy agradecido contigo por todo lo que publicas. Tus últimas publicaciones sobre el crecimiento del alma me encantaron, me llenaron de gozo, y no hay más que sentirme agradecido y bendecido de tener todo lo que tú publicas. Gracias al Y Padre. también sí, gracias al Padre que nos proporciona, ¿verdad? Esto que acaban de leer, este, me da mucha claridad sobre el papel que nosotros, como estudiantes de estas escrituras tan hermosas, este mensaje tan divino para la humanidad, el cómo debemos actuar, el cómo debemos llevar adelante, ya no entre nosotros, sino entre los que necesitan de la verdad y que estén buscando el reino del Padre, ¿verdad? Y me da mucha alegría escuchar que Jesús desistió de todos sus poderes, ¿verdad? Y actuar simplemente como un ser humano. Y eso, no sé, algo que debemos admirar del maestro, ¿verdad? De que teniendo en sí sus poderes para hacer las cosas más fácil para él, no los utilizó. Y muchas veces nosotros al menos yo en lo personal me encuentro en que no sé qué hacer y que no, me desespera, me dan, se me dificulta cómo llevar adelante lo que he estado aprendiendo de nuestro libro, ¿verdad? Y leyendo esto, me doy cuenta que, que él pasó por lo mismo, ¿verdad? Y a lo mejor más, por la época que había, ¿verdad? Y ahorita nosotros que tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance, todo esto, eh, eh, tecnología, ¿no? Que nos ayuda, eh, ¿qué es lo que debemos utilizar para atraer hacia la verdad a nuestros semejantes, ¿no? Y no, nada más me invita y me hace ser más profundo y más constante en lo que quiero yo dar a conocer al mundo, ¿verdad? Cómo hacer para llamar la atención. Y créanme, yo todo lo que Jesús no quiso hacer es precisamente lo que hacen ahora en el siglo XX, muchos de los que predican, ¿verdad? Hacen según supuestamente curan gente y hacen milagros y les prometen que van a hacer esto, que se les va a dar dinero, riquezas y todo eso. Pues no, a mí me da bastante
por decir, coraje, ¿no? Que estén utilizando todos esos mecanismos para atraer a la gente. Y digo yo, ¿cómo nosotros que estamos en contacto con estas revelaciones hermosas y divinas, llevar adelante lo que hizo el maestro, lo que espera el maestro de nosotros? Y pues nada más agradecer que gracias a Dios tengo a mi alrededor, me ha proveído con todas sus amistades, toda esta hermandad tan hermosa que me alienta, que me sigue dando esos deseos de continuar adelante y pues como te digo, yo disfruto bastante cuando encuentro algo bonito, aunque todo lo que publican es bonito, ¿verdad? Pero hay cosas que te llegan y dices tú, mira, mi hermanita Jenny, qué hermosa que se acuerda y que sabe, a lo mejor nos está lavando el coco, tiene alguna para saber qué es lo que está pasando en nuestra mente. Pero no, qué bueno, hermanita, tenerte entre nosotros y que siga siendo el farol que tienes en tu página también, que muy, muy apropiado. Ok, Muchas gracias gracias, y hermano. espero no haber. Gracias, gracias. Eso Gracias, ni lo hermano. digas. Siempre para servirles con muchísimo amor. Adelante, Ángela, por favor. Bueno, yo comparto lo que dice Alfonso. Me siento verdaderamente bendecida cuando encuentro esa luz. Y en este momento, en estos tiempos, hay tanta confusión, hay tanto que parece espiritual que pienso yo y siento que es cuando más necesitamos entrar nuestro corazón en Jesús. Como lo dijo él, es el camino, la verdad y la vida. Yo creo que esto nos ayuda muchísimo a poder entregar todo nuestro crecimiento solamente a esa guía suprema que es Jesús. De este documento encontré algo muy hermoso que dice Jesús, que vino a establecer el reino de los cielos en el corazón de los hombres. Esto viene para nosotros porque dice Jesús que no será un camino fácil. Estamos llenos de cosas que parece todo como que pusiera todo muy fácil, como que todo está centrado en cuestiones egoístas, en presunción, en egos. Y dice que todos estos caminos son técnicas de caligastia, ¿no? Uh-huh. Entonces, que el camino realmente no es fácil, que el camino hay que tener tribulaciones. En el camino tenemos que, básicamente, como hizo Jesús, perderlo todo. Porque lo que vemos fue que perdió todo. O sea, ser divino, ser supremo que era Jesús y lo perdió todo. O sea, que básicamente nos está diciendo a nosotros es lo que tenemos que perder. O sea, no es lo que no vamos a ganar. Primero no vamos a ganar, tenemos es que despojarnos y perderlo todo como lo perdió Jesús. Entonces eso implica, es un trabajo, es un esfuerzo, es no caer en ese ego, en esa falsa seguridad, en esa falsa paz, en esos caminos que parecen muy fáciles, pero que el camino con Jesús y el camino del desarrollo espiritual no es algo fácil, es de lucha, es de encontrarnos, de vernos, de, de ver nuestras debilidades y es como lo dijo Jesús, de perderlo todo. Entonces, a mí me tocó mucho esto y creo que nos sirve a nosotros mucho como lectores de Urantia, ¿sí? El que podamos ver lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y analizar un poco todo esto. Y lo más importante, nuestro corazón debe estar centrado en Jesús, el que es nuestra guía segura. Bueno, gracias. Adelante, Oscar, por favor. Disculpa, gracias, Ángela. Estaba con el micrófono cerrado. Angelita tiene su aurelita aquí arriba. Sí. Gracias, Jenny.
Qué bonito, Angelita y Alfonso. Creo que lo que voy a decir pues tiene, a lo mejor va a sonar redundante, pero sí, una de las grandes enseñanzas que me da estos documentos que acabamos de leer es que en la vida no hay atajos y que los atajos son esa trampa que nos hace pues caer en falsedad, ¿no? A veces, bueno, la religión católica cree mucho en milagros, ¿no? Y con esto Jesús nos está enseñando que los milagros, pues en realidad no son reales, sino que tienen que ver con nuestras propias decisiones, o deberían ser nuestras decisiones, ¿no? Y la consecuencia de ellas. Eh, Se me hace muy, muy profundo esto porque se nos invita siempre, eh, bueno, yo soy de alguna manera practicante budista también y soy cristiano, soy un montón de cosas, ¿verdad? Y no tengo conflicto con ninguna de ellas. Entonces, y en todas se nos invita como a aislarnos un poco de repente, encontrar soledad y en esa soledad encontrar guía. Y yo creo que esa guía es, pues precisamente es el espíritu ajustador hablándonos, nosotros abriéndonos a su guía para tomar estas decisiones así como Jesús lo hizo. Se nos dice en los documentos que Jesús tuvo ejércitos seráficos listos para actuar en cualquier momento, ¿verdad? Nosotros no, no de esa manera, pero nunca estamos solos. Siempre tenemos protección y guía. Y querer que las cosas sean diferentes es como, es no hacer la voluntad del Padre, obviamente, ¿verdad? Entonces, a veces siempre en estas tribulaciones, y yo pienso que, bueno, hablo a título personal, anteriormente, yo, yo quería que todo fuera o sea, yo era reacio al cambio siempre. Entonces, me esforzaba demasiado para que las cosas fueran tal cual yo quería que sucedieran. Y en muchos sentidos lo lograba. Pero qué daño me hacía yo a mí mismo, porque había un desgaste demasiado mental y físico y de salud y muchas cosas más. Y hoy me doy cuenta que se camina más fácil cuando tú aceptas que lo que viene tiene un propósito, algo, no sé, a veces no lo entendemos inmediatamente, pero tiene un propósito profundo, un propósito divino. Eh, Me deja mucha enseñanza esto y les quería compartir bueno, solo gracias. Gracias, Oscar. Después de Adrián, me reservo, levanto un dedito porque te quiero contar algo, Oscar, y a todos. Adelante, Adrián, por favor. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Eh, Se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí, Sí, Bueno, perfecto. buenísimo, buenísimo. Bueno, primero, antes que nada, también poner un contexto, saben que a mí me gusta, ¿no? Lo del contexto histórico-geográfico, ya que Gini también dijo algo hace un ratito, ¿no? De la ubicación y todo eso, ¿no? Porque en realidad todo este hecho está como confundido o como amalgamado o mixturado en las tradiciones que todos podemos conocer de las religiones evolutivas cristianas, tomando elementos de dos hechos distintos, ¿no? Como bien dijimos antes, el del Hermón y ahora ¿no? Y, y no solo hay una enorme distancia geográfica entre uno y otro, ¿no? El Hermón está bien al norte, casi en la frontera con lo que hoy conocemos como Líbano, y Siria, o sea, el Hermón es límite de varios países de la actualidad, y esto sucede el bautismo en las cercanías de Pella y después esta situación en las colinas de Perea, que es aún un poco más al sur y al este, ¿no? O sea, hay una distancia geográfica muy grande entre un hecho y el otro. Y aparte, no contento con esa distancia geográfica, la Biblia confunde aún más al situar el hecho en un tercer lugar, en el desierto de Judea. O sea que se sitúa en un lugar que en realidad no fue, dos hechos que fueron en dos lugares también distintos, ¿no? Entonces es como que se mezclan tres lugares. No es extraño, ¿no? Pues siempre hay muchas confusiones y muchas tergiversaciones.
Pero bueno, para dejar en claro esto, ¿no? O sea, la revelación nos muestra claramente que son dos hechos distintos, acontecidos en dos lugares distintos y en dos épocas distintas. Uno inmediatamente antes del bautismo y el otro inmediatamente después del bautismo. Y que como ya vimos en lo del Hermón, también está como mal llamado el tema de tentación, ¿no? Como que no fue tan así, sino que fue otra cosa, ¿no? Uno fue una batalla dialéctica espiritual y en esta en realidad fue como lo que nosotros podríamos considerar un retiro espiritual, ¿no? Al lenguaje moderno. Que de hecho los reveladores nos cuentan que es a similitud, o sea, este retiro de Jesús a los montes de Perea, esa similitud o es un equivalente de lo que le sucede a los seres evolutivos ascendentes morontiales después de fusionarse con el ajustador. Vieron que los reveladores nos cuentan que después de la fusión con el ajustador, los seres fusionados se toman 40 días también como de un descanso, de un retiro para meditar y para orar sobre su nueva situación y ver cómo seguir adelante, ¿no? Los caminos para seguir adelante, que es precisamente lo que hizo Jesús estando aquí, después de un equivalente también a lo que hubiera sido su fusión, que no fue fusión porque sabemos que su ajustador se personalizó y él no la necesitaba por tener ya un componente en su personalidad dual, un componente divino. Pero es como que siguió todo el camino que un humano seguiría después de la fusión en los mundos de estadía, ¿no? Con las moradas. Así que bueno, eso para ponerlo como en un contexto. Después, haciendo también este paralelismo con lo que nos cuenta la Biblia, ¿no? Algo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando era chico, cuando era joven y pertenecía, ¿no? Al catolicismo en mi caso, cuando nos mostraban esto de las tentaciones, ¿no? Y vieron que los evangelios nos dicen como que el diablo, según los evangelios, eh, era el que curiosamente le citaba las escrituras a Jesús. Y a mí eso siempre me llamaba la atención y me causaba mucha gracia. O sea, no me imaginaba al diablo citándole las escrituras de un pueblo particular, de una religión evolutiva particular, al mismísimo Jesús. O sea, me parecía rarísimo que en su batalla dialéctica el diablo escogiera citar las escrituras. O sea, me parecía como un delirio, ¿no? A los 13 años me pareció un delirio. O sea, que digo, era como que no era muy lógico. Aún para un chico de 13 años, si se ponía a pensar 5 minutos, no era muy lógico, ¿no? Que el diablo le citara las escrituras a Jesús. Y bueno, aquí la revelación nos dice que precisamente, igualmente, todas estas citas, que son citas del Deuteronomio y citas de los Salmos, no están sacadas de contexto, ni son inventos, ¿no? Porque estas citas, que obviamente nunca dijo ningún diablo, ni Caligastia, ni Lucifer, ni nadie, estas citas son reflexiones del propio Jesús en el segundo hecho, o sea, en este que estamos viendo hoy, lo de las colinas de Perea, son reflexiones de Jesús ante distintas situaciones y ante distintas elecciones que él va tomando, ¿no? O sea, el evangelista, Mateo, Lucas, en este caso, no estaban del todo desacertados, ¿no? Alguna información tenían de que esta situación se podría haber producido, pero eran reflexiones de Jesús y no tenían nada que ver ni con tentaciones, ni mucho menos ponerlas en boca de supuestos tentadores, ¿no? Pero como hay un link que efectivamente parece que esta gente tenía cierta información de una u otra manera, ¿no? Sobre las reflexiones de Jesús en esta situación. Y después otra cosa que dice este documento, que a mí me parece muy interesante, es este tema de la unificación mental, ¿no? A mí se me ocurre que lo de la unificación mental en Jesús tiene que ver claramente con una unificación operativa, una unificación funcional. Y no una unificación de que dos mentes se hacen una, porque los mismos reveladores nos dicen que ambas mentes siguen conservando su identidad y su individualidad. O sea, después de todo este episodio del bautismo y de los montes de Perea, en Jesús siguen conviviendo dos mentes distintas, con su propia identidad, con su propia individualidad, pero unificadas de una manera. Y yo creo que esta unificación es operativa, es funcional. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente de eso, de cómo funciona esa unificación. Y nos dice que a partir de ahora
la mente humana de Jesús de alguna manera reconoce o se subordina o se somete enteramente a la conducción de la mente divina. O sea, a partir de este momento la mente divina pasa a ser prevalente por propia voluntad y por propia decisión, cuando lo juzgue necesario y oportuno, sobre la mente humana de Jesús. Cosa que antes no sucedía, porque antes vemos como que, y los mismos reveladores nos lo cuentan en el documento, como en un montón de casos lo prevalente era la mente humana de Jesús en cuanto a su educación, a su pensamiento, a sus ideas, a su idiosincrasia, a su cultura. De ahí también se explican ciertos errores, entre comillas, de Jesús, errores históricos o errores religiosos, ¿no? Como Jesús avala ciertas cosas bíblicas que hoy sabemos que son mentiras. Y sin embargo, él las avala porque era su aprendizaje cultural de sus padres, de su escuela, de su entorno, de su época. Entonces las avala en ese sentido, porque son el aprendizaje intelectual de su mente humana. Y en esos momentos solo había como destellos, ¿no? Como destellos de esa mente divina que claramente pueden verse, por ejemplo, en el viaje de Jesús por el Mediterráneo con Gonod y Ganid, ¿no? Como muchos de sus discursos ahí de repente tienen un nivel muy elevado que parecían no haber tenido antes en su vida. Entonces, ahí es como que la mente divina ya va empezando a tener esos destellos que de cierta manera, y usando palabras, lo que me permiten las palabras expresar, que no me lo permiten del todo, pero digo, como la mente divina que operaba en la humanidad de Jesús en ese momento, iba como emitiendo ciertos destellos que le decían a la mente humana de Jesús, correte o déjame hablar o déjame ponerme al frente en este momento. Pero a partir de ahora ya no pasa eso. A partir de ahora ya es, por libre elección de la mente divina, su prevalencia sobre la mente mortal. Eso también nos lo dicen los reveladores, no implica de ningún modo que la mente mortal de Jesús también seguía funcionando y también seguía actuando en ciertos momentos. Uno de esos momentos claramente que vamos a ver mucho más adelante es, por ejemplo, en Getsemaní. En Getsemaní la mente humana de Jesús tiene cierta preponderancia al dudar si de verdad él está satisfaciendo o no la voluntad del Padre con la forma en que está llevando adelante la situación o con la forma en que él se va a entregar a la muerte y todo eso, ¿no? Ahí es el intelecto humano de Jesús el que tiene cierta duda. Entonces, evidentemente, si ahí la mente divina estaría por delante, no. El intelecto de Jesús no hubiera tenido esas dudas. O sea, es una demostración de que la mente humana de Jesús seguía funcionando individualmente pese a esta unificación operativa. Y esto a mí me parece muy interesante. Y me parece muy interesante también, y para terminar, con algo que hablamos la otra vez, ¿no? Acerca de la humanidad de Jesús. Si bien los reveladores nos recalcan que a partir de acá empieza la faceta divina de la vida de Jesús, o sea, la revelación de Dios en Jesús, la revelación de Dios en Jesús para el hombre, y a su vez también la revelación del hombre perfeccionado para Jesús, o sea, esta revelación doble vía de Jesús, ¿no? Que a veces nos olvidamos de una y por acentuar la otra, ¿no? Por acentuar la divina. Y nos olvidamos que Jesús también fue una revelación humana para Dios, o sea, un mostrarle a Dios cómo es un ser humano perfeccionado. Y era lo que a mí me había dejado inquieto la otra vez, o sea, de que a veces caemos en esta tentación, nosotros sí, de olvidarnos del Jesús humano. Y creo que no debemos olvidarnos del Jesús humano, porque como ya dije la otra vez, y todas las elecciones que Jesús toma en el monte de Perea van en ese sentido, ¿no? En el rechazar todo acto sobrenatural o divino para ciertas cosas. El chiste de la cuestión es ese, el kit de la cuestión es ese, cómo a nosotros nos sirve también y sobre todo la experiencia humana de Jesús, la experiencia total y entera y natural y biológica y orgánicamente humana de Jesús. Y vuelvo a insistir, Jesús era humanamente en todo igual a nosotros, más allá de, o sea, poniendo a un lado la connotación divina, ¿no? Como humano, como ser humano, era un ser humano en todas las letras. Y como humano, ¿en qué se diferenciaba de nosotros? Como humano se diferenciaba de nosotros precisamente en sus logros experienciales. Esa es la diferencia sustancial entre Jesús y todos nosotros como humano. Toda la vida de Jesús es un largo proceso de consecución de logros experienciales.
Yo digo un largo porque vemos todo el derrotero, en realidad fue en un tiempo extremadamente cortísimo. Como en 30 y pico de años de su vida, él logra completar todo el desarrollo humano posible de armonización y sincronización con su ajustador y de hacer la voluntad del Padre. Esa es la diferencia como humano, pero es un logro experiencial humano en Jesús. Esto no lo hace porque es un ser divino ni porque bla, bla, bla. Esto lo hace como ser humano. Jesús es un ser humano en luz y vida, un ser humano unificado y completo en luz y vida en la Palestina del siglo I, en un entorno cultural, social, humano, político, económico del siglo I. O sea, es un hecho gigantesco e inverosímil. Imaginémonos la distancia sideral que había entre la mente y la experiencia de Jesús, la experiencia de Jesús como humano, con quienes lo rodeaban. Por eso inclusive muchas veces cuando decimos o caemos también en la tentación de pensar que Jesús sabía ciertas cosas porque era Dios, o tenía la presciencia o la omnisciencia, que no la descarto, pero no sé, pero digo, quizás no la necesitaba tampoco. O sea, un ser humano en luz y vida en la Palestina del siglo I tenía como ser humano todas las herramientas necesarias para darse cuenta de un montón de cosas que iban a pasar, de lo que el otro estaba pensando, de cómo iban a terminar los hechos, de cómo las situaciones iban a derivar, de en qué iban a terminar ciertas cosas, por ejemplo su misión, por ejemplo lo de Judas, por ejemplo su propia vida. O sea, hoy nosotros con 2000 años de perspectiva, históricamente o estudiando, podemos darnos cuenta de cómo iban a terminar algunas cosas. Imagínense él, un ser humano completo en luz y vida, que había completado los círculos psíquicos, que había armonizado completamente con su ajustador hasta llegar al grado de que tendría que haber fusionado en vida y no lo hizo porque no lo necesitaba por su componente divino. O sea, la persona de Jesús es claramente la evolución en divinidad de lo que puede lograr un ser humano en su contexto histórico. Es el ejemplo de logro experiencial de completitud real y en eso es lo que nos sirve a nosotros, porque ese proceso de consecución es para nosotros un impulso para avanzar en unidad y en complejidad, que sería la consecución de los círculos psíquicos y de seguir evolucionando espiritualmente y de seguir creciendo en percepción, en perspicacia y en discernimiento. Si nosotros creemos, como verdaderamente creemos, que Jesús, como Micael, es el centro de toda la creación y de todo lo creado, podemos ver en su experiencia humana cómo Jesús se apropia y se inviste a sí mismo orgánicamente de toda su propia creación y se unifica con esa creación. Por eso este proceso es una unificación, la personalidad completa después de una fusión, o en este caso, después de lo que le sucede a Jesús con la personalización de su ajustador, es un proceso de unificación con la realidad. Y la realidad de Jesús era una realidad material y la realidad de este mundo. Por un lado, él tenía la consecución de su soberanía, pero por el otro lado estaba como personalidad unificándose con el mundo de su propia creación. O sea, Jesús en sí mismo, según mi percepción, creo que le está dando al hombre en su corporeidad, al hombre en su materialidad y al hombre en su espiritualidad, le está dando forma definitiva. O sea, Jesús, el Jesús histórico, Yeshua ben Yosef, era el hombre definitivo, era el hombre total, el hombre completo, y lo hizo como hombre, y lo hizo como un logro experiencial, y ese es el ejemplo para nosotros. Por eso se remarca tanto que no hubiera tenido ningún sentido tirarse del pináculo del templo, salir volando, hacer demostraciones, hacer desfilar a los 75.000 ángelas y querubinas y serafinas que tenían las legiones. O sea, ¿de qué hubiera servido, ¿no? ¿De cuál hubiera sido el chiste de la cuestión? Si Jesús nos estaba demostrando con su humanidad, nada más ni nada menos, por el logro que él consigue después de su bautismo, que él mismo era la plenitud de la unidad evolutiva de la naturaleza del hombre en Dios. Por lo tanto, ese es el ejemplo que tenemos que seguir, ese es el ejemplo que tenemos que aprender.
Y ese es el mensaje, como bien dicen los reveladores, no solo para nosotros, sino para todos los planetas del universo de su creación, ¿no? Entonces, mi reflexión final después de todo este palabrerío es ese: no olvidemos al Jesús humano, que el Jesús divino no nos nuble al Jesús humano, porque el Jesús humano también tuvo logros divinos, tuvo todos los logros divinos que puede tener un ser humano. El crecimiento en verdad, belleza y bondad son logros divinos. Y los logros experienciales como humano de Jesús también fueron logros divinos. Y eso es lo que Jesús también le reveló al Padre, más allá de ser el mismo revelación de Dios para los hombres. Entonces, no nos olvidemos de eso, tengamos siempre presente eso para no caer en los errores de las religiones evolutivas, en el deslumbramiento que tuvieron hace miles de años las religiones evolutivas, entendible y lógico, de deslumbrarse ante la realidad divina encarnada en Jesús, pero no nos olvidemos que a nosotros nos sirve también la humanidad de Jesús, y la humanidad de logros experienciales de Jesús, y la humanidad unificada de Jesús. ¿Por qué nos sirve? Porque precisamente ese es nuestro futuro. Ese es nuestro futuro, es el futuro evolutivo nuestro aquí en este planeta, en eras por venir, y será nuestro futuro en los mundos de estadía y más adelante en la evolución universal, suprauniversal y hasta el paraíso. Tiene que ver con nosotros, por eso es tan importante. Tiene que ver con nosotros. Así que bueno, mi reflexión es esa, que no lo perdamos nunca de vista, porque para eso lo hizo y para eso estuvo. Así que bueno, gracias. Gracias, buenísimo, bien ahí. Reforzando lo que dijo Adrián, si el maestro hubiera hecho demostraciones magníficas como caminar por el aire, como aparecerse de los ejércitos de serafinas, todas esas cosas las podría hacer él, pero no nosotros. Y el punto se trataba de mostrar el camino para que cada uno de nosotros pueda vivir esa transformación espiritual, crecer en amor, en espíritu, en sabiduría, que es lo que Jesús hizo. O sea que lo que Jesús vivió como humano, nosotros también lo podemos vivir, y ese es el núcleo de todo el asunto. Ahora, antes de pasar la palabra a Jordi, déjame, dijiste algo interesantísimo, Oscar, que me llegó muchísimo, déjame buscar porque lo anoté, sobre tu experiencia en que tú querías hacer que las cosas fueran como tú querías y te esforzabas y luchabas. A mí me pasó exactamente igual. Yo me di cuenta en un momento de la vida que yo estaba pasándola re mal, sufría, nada me salía bien, quería cosas, quería que otras personas hicieran cosas, quería lograr objetivos, quería un montón de cosas. Y la otra persona, minga, que iba a hacer lo que yo quería. No había caso, no lo lograba, luchaba y luchaba y quería hacer encajar. Y un día me di cuenta, uy, pero si yo me sentía víctima, por supuesto, sufría. Dije, pero yo estoy acá porque quiero. Estoy sufriendo porque quiero. Porque insisto en hacer que las cosas salgan como yo quiero. Dije, pero yo me puedo salir de acá. Yo puedo dejar de estar sufriendo, dejar tener que forzar las cosas para que salgan. Y así lo hice. Ese día, mira, tomé la decisión, me llevó un tiempito cumplirla, pero tomé la decisión ese día. De hoy en adelante, cambio. Tiro todo por la borda. Saco todo lo que no funciona, todo lo que no sirve. Y me fui a vivir a la casa de mis padres, regresé a vivir en la casa de mis padres para empezar de cero, de nuevo. Y ese día me pasó la cosa más maravillosa que me pudo haber pasado en la vida, que fue después que hice toda mi mudanza, que terminé aquel día que fue un caos en la que era mi habitación y que ahora volví a hacerlo, me senté y le dije al Padre, Padre, hasta hoy solo he querido hacer mi voluntad y así me ha ido. Nada me ha salido. Desde hoy en adelante
te entrego todo, que solo voy a hacer tu voluntad y a partir de hoy que sea solo tu voluntad. Y en ese instante experimenté la invasión de amor más gigantesca, más hermosa, más sublime y más poderosa que se puedan imaginar. Fue como un abrazo gigantesco de amor que me llenó. Y al día siguiente de eso, me quedé orando, meditando, yo ya sabía las enseñanzas para la comunión con el Padre, entonces me quedé ahí un tiempo. Y al día siguiente, cuando fui a mi trabajo, mis compañeros de trabajo me decían, ¿por qué estás tan feliz? Porque yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. No les podía decir, no, no, estoy feliz nomás. Eso es lo que te quería compartir, que a mí me pasó algo semejante y, es verdad lo que dije. Gracias. Gracias a ti. Adelante, Jordi, por favor. Sí, yo seré breve, no es porque es que me gusta ser breve. No tengo la facilidad de palabras que tiene Adrián, que lo ha explicado todo muy bien y todo bien. Y referente a ti, Jenny, yo también he tenido esa experiencia. Yo he notado el abrazo de Dios también. Y entras en una crisis de al mismo tiempo llorar y reír al recibir ese abrazo. Yo lloré y reí al mismo tiempo. ¿Eh? Es, es una cosa muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Sí, no, bueno, a lo que iba a decir, Adrián ya lo ha explicado todo, o sea, nos ha hecho un resumen de todo y de todo ya no se puede decir más. Pero yo quiero, lo que he entendido es que hay una gran diferencia entre lo de Armón, que fueron 40 días, en lo de Perea. En Perea fueron 3 días. Cuando tuvo, se acordó de que no había comido, entonces bajó. ¿Eh? En Hermón no, en Hermón estuvo allí que le traía la comida a aquel niño con el burro. ¿Eh? Pero en Perea no, en Perea fue breve. O sea, lo que tenía, estuvo concentrado en lo que tenía que hacer y de eso, pero fueron 3 días y nada más. Eso es lo que yo entiendo. No son 40 como dicen las escrituras y confunden los dos sitios a la vez y los unen y un lío de mil demonios. Bueno, nada más era especificar esto, que Jesús en Perea estuvo 3 días o máximo 4. Jordi, disculpa, estuvo 40 días en Perea. En 3 días se acordó de que no había comido y fue a buscar algo para comer, no se sabe dónde. Pero no dicen a dónde fue. No lo No, cuentan. no, eso no lo cuentan. Que a dónde exactamente y ¿Y una de las cosas cómo? que... Claro, es que es muy importante, porque si en el Ujú, otro sitio tuvo la necesidad de que un niño le trajera comida, ujú. entonces si a Perea fue solo, ¿a Eso dónde es lo que fue? yo me pregunto, ¿dónde consiguió comida? Debía de haber árboles frutales por Porque ahí, claro, si estuvo 40 días, pero tenía que bajar a comió. algún sitio. Tenía que ir a buscar comida a Claro, algún lado fue a a buscar. algún lado tenía que, pero no lo cuentan. Perdón, ¿me No. Por permitís eso un segundo, yo, Ginny? Sí, claro, claro, por supuesto, adelante. Eh, Geográficamente los lugares no eran iguales. Eh, o sea, el Hermón es un monte en el medio de la desolación, en montes nevados eh, y con pueblos muy aislados solo en su base. Eh, entonces, evidentemente, por eso arregló con el muchachito porque si no era imposible hacerse de cualquier tipo de provisión. Ahora, las colinas de Perea estaban en un lugar mucho más fértil, o sea, no era así de desértico, era un lugar más fértil, digamos. Entonces, evidentemente, podía haber árboles frutales o podía haber este,
lugares donde recoger frutos o de donde recoger alimento, e inclusive, aunque no nos dicen, prácticamente en el mismo lugar donde él se retiró, muy cerquita de ahí, estaba Beit Idz, que era un pueblo, que era efectivamente un pueblo beduino. Entonces, al ser un pueblo beduino, también se me ocurre que era un pueblo donde entraban y salían caravanas, o sea, era un movimiento y era un lugar completamente distinto. O sea, Jesús se fue hacia la cima de las colinas, hacia una cueva, para estar aislado, pero digamos que en la cercanía o en la relativa cercanía, la zona de Perea era mucho más habitada, habitable y amable y armoniosa que el Hermón, que era una desolación total para una persona que estaba allí. Entonces creo que en la zona de Perea tenía algunos rebusques, si se me permite la expresión, para encontrar en 40 días, encontrar comida de algún tipo, cosa que en el Hermón se le hacía imposible, porque si quería comer y no tenía los servicios de este muchacho, era subir y bajar continuamente, ya no de una colina, sino de un monte mucho más alto, en una situación geográfica más complicada y más hostil, y evidentemente eso lo iba a distraer de la misión y del objetivo que estaba haciendo ahí, cosa que no pasaría aparentemente ahí en La Perea, que era un entorno geográfico mucho más amable, digamos, aunque él estuviera aislado más arriba en alguna cueva. Pero había un pueblo muy cercano, un pueblo habitado, un pueblo con intercambio de caravanas, o sea, era distinto el entorno. Entonces creo que debe haber habido alguna otra forma, aunque no esté revelada, aunque no esté contada, alguna otra forma de conseguir alimentación. Lo que pasa que, como dije anteriormente, nosotros venimos con la idea evangélica por los evangelios, no por la religión, la idea evangélica de que esto sucedió en el desierto de Judea, ¿no? Y el desierto de Judea es, por ejemplo, la zona de Qumran o la zona más allá de Engedi donde estaba Juan. O sea, eso sí es una zona donde evidentemente ni de casualidad iba a encontrar que comer, ¿no? Si estaba en el medio del desierto de Judea. Entonces venimos con esa idea quizás de que esto sucedió en el desierto de Judea y en realidad sucedió, insisto, por más que él estaba aislado en una cueva, sucedió en un entorno que estaba habitado sobre todo por tribus beduinas de la zona, ¿no? Así que creo que evidentemente, si estuvo 40 días y nos dicen esto, que solo no comió esos 3 porque estaba absorto en su meditación, creo que los 37 días restantes comió y comió bien porque evidentemente no tuvo ningún problema físico que se nos cuente. Así que creo que se me ocurre que eso es más o menos lo que pasó. Gracias. Pero es muy raro que no nos lo cuenten. Es rarísimo porque muchas veces en otros casos nos cuentan más cosas y de esto, pero claro, yo lo que he entendido es que 3 días, suficiente. ¿Eh? Pues no, 40 días, pues muchísimas gracias. ¿Eh? Pero claro, la situación te lo tienes que imaginar, pero no todo el mundo sabe la situación geográfica de la región. Y este libro es para todo el mundo. Y la gente, al menos yo, no me aclaro. Miras un mapa actual y no ves ni los nombres que dice el libro. No están ni los nombres, han cambiado los nombres, han cambiado todo. Es que yo creo, ¿sabés lo que pasa, Jordi? Lo que yo creo es efectivamente lo que vos decís. O sea, muchas cosas no están reveladas precisamente porque no son de provecho espiritual, quizás. O sea, evidentemente una locación geográfica puede surgirnos la curiosidad a cada uno de nosotros de averiguar algo o no. Pero evidentemente no es de provecho espiritual saber qué pueblito está cercano o a cuántos kilómetros. O sea, uno lo hace si le gusta y si le gusta investigar o si le interesa el tema, pero no es de provecho espiritual. Entonces los reveladores están más ocupados precisamente en revelarnos situaciones que de una u otra manera, directa o indirectamente, sirvan a nuestro provecho y a nuestro crecimiento espiritual. Así que creo que viene por ese lado. Con Hanit por todos esos sitios, en Grecia, en Roma y en todo eso, bien nos explican en qué pueblos y en qué sitios y en dónde. Y quizás hay algún tipo de provecho espiritual en esos pueblos que nos indican o en esos datos que nos tiran.
Vaya a saber. Porque hay gente que incluso ha ido a Grecia y se ha paseado por los sitios. Dice, mira, por aquí estuvieron Janit y tal, y hablaron de tal cosa y tal otra. O sea que Y incluso bueno, hay gente que... quizás hay una especie quizás hay alguna especie de aprovechamiento espiritual en saber esos datos sí, y otros no. Claro, claro, claro. Vaya a saber. Porque también te dicen dónde estuvo el primer paraíso, cosa Ah, que es muy difícil de comprender, ¿eh? Ujú, En el mar ujú, Mediterráneo, ¿eh? ujú. Tocando, y ahora es una isla y antes era una península, ¿eh? Ujú, sí, Según cómo te explican muchas cosas, según cómo no. Bueno, ahí está. Por eso son que nos aconsejaron de que tuviésemos estas reuniones de grupo, ¿eh? claro. Y la Ujú, ciencia ahora, gracias, con el Zoom podemos hacer estas visitas que antes no, que antes tenía que ser a nivel más local, ¿eh? Y ahora es a claro, nivel universal, porque aquí tenemos gente de todo el mundo, es ¿eh? verdad. ¿Eh? Ujú, Bueno, qué, hispanos. qué lindo. Eso es lindo, Y ¿verdad, a mí me Jordi? gusta más estar con vosotros que no pas con los grupos que antes iba personalmente, ¿eh? Porque aquí, no sé, tengo a Adrián y tengo a otras personas que saben muchísimo más y entienden, aprendo más aquí, no sé, aprendo más, ¿eh? Estoy muy satisfecho de estar con vosotros. Qué lindo. Gracias, Gracias. Jordi. Igual nosotros de estar contigo. Venga, gracias. Un datito respecto a lo que comentaste, Jordi. ¿Por qué no dicen? Porque, mira, no sé si será esta la razón, posiblemente sí. Cuando la comisión de contacto estaba en el trabajo de la recepción, de hacer preguntas y qué sé yo, eh, los seres intermedios contaron que ellos habían preparado la vida de Jesús, era muchísimo más extensa, era tremendamente más completa y más extensa, que tuvieron que reducir y reducir y reducir y reducir, y hay, viste que hay lugares que donde solo mencionan los títulos de lo que dijo Jesús, no se desarrolla. Entonces, que esa es una de las razones por las cuales hay muchas cosas que no están dichas, me parece a mí, porque ellos tuvieron que sintetizar, hacer que entrara en esas poquitas páginas lo esencial de la enseñanza de Jesús y dejar fuera muchos detalles interesantes que nos hubiera encantado leer, por supuesto, pero tenían que entrar en una cierta cantidad de hojas, porque estaba planeado el libro para que fuera así, más o menos, de una forma que fuera manejable, publicable en un solo volumen, ¿verdad? Con las dificultades que tiene. Entonces, creo que es por eso que hay ciertos detalles y cosas que... Pero un detalle importante, interesantísimo que tiene el libro Durantia, hay una técnica que los reveladores utilizan que si uno reúne información de una parte y de otra, aparece el dato que parece que no está y sí está. Eso es fascinante. Yo cada vez que encuentro uno de esos tesoros, no sabe, me explota la cabeza, es una maravilla. Y bueno, hay más, pero ya no hablo más porque si no En invado el todo. mundo de las mansiones nos lo explicarán y lo sabremos todo. Claro, todo, tranqui. Claro que Todo lo sí. que queramos saber nos lo dirán y nos lo contarán Es- y nos lo pasarán en vídeo. Eso, lo Lo, veremos, lo- lo lo- lo podremos. veremos en vídeo. Sí, Jordi, claro que sí. Lo Bueno, Venga, gracias. veremos gracias. lo ¿Mm? veremos en reflectividad. Exacto, sí. Bueno, adelante, Ricardo, por favor. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal, hermanitos de luz y hermanitas del alma? ¿Sí me escuchan? Excelente, gracias. Bueno, qué interesante ha estado esta reunión y Jenny, muchísimas gracias por dar una prórroga a este tema tan importante de la cuestión de Jesús y pues vuelvo a aplaudir esta parte directiva tuya, Jenny, que luego no encuentro en otros grupos donde traen así como
van correteando con el tema, ¿no? Hay que cumplirlo rápido, hermanitos, ya no opinen de esto, ya, lo que sigue. Entonces, no se trata de lo que sigue desde mi punto de vista, es darle la profundidad necesaria, porque los que estamos en este grupo Durantia, de alguna manera, no entramos, no encajamos con las religiones tradicionales, evolutivas. Entonces, como buscadores, ya sea que el libro Durantia nos encontró o nosotros a él, o igual fue de parte de los dos, ¿no? De los reveladores, los intermedios y todas estas influencias. El caso es que aquí estamos. Por eso siento que es bien importante que podamos tener el tiempo necesario para expresar un documento. Y si ese documento implica más tiempo, recorcholis, no vamos sobre un trofeo, ¿no? No vamos sobre llegar a, ya leí el libro, ya lo hicimos, no. Es más bien estamos aprendiendo a dar frutos del espíritu y cada quien tendremos nuestro ritmo. Bueno, en base a lo que apunté ahorita, el hermanito Oscar dijo algo bien interesante, ¿no? De aprender a fluir con la voluntad del Padre. El momento en que aprendemos a fluir con la voluntad del Padre es cuando dejamos de hacer nuestra voluntad un tanto egoísta, ¿no? Entonces, bravo por eso, Oscarita. Y bueno, como siempre, las participaciones de Adrián, que nos da una exégesis epistemológica de todo lo que es la historia y el proceso geográfico. Bravo por ti, Adrián. Vientos, por eso, de alguna manera, como dice Jordi, por eso los grupos, ¿no? Porque lo que un hermanito avanza, todos los demás lo aprendemos, ¿no? Adrián, ¿cuánto tiempo te llevaste en aprender todo eso? Pues no sé, un chorro, pero ahorita unos minutos nos empapaste de esta sabiduría adrianesca, ¿no? Bravo por ti, un aplauso por eso, muy bien. Entonces, de lo que dijiste es que si Jesús humano pudo, ¿por qué recorcholis yo no puedo si soy humano también? Cuando él es el camino, cuando es la verdad. Entonces, si humanamente él pudo, yo también puedo, ¿no? Quiere decir que el potencial está y lo tengo que llevar a cabo. Bravo por eso, Adrián. Jenny, dijiste una cosa maravillosa que no podía dejar de mencionarla, porque cuando tú te alineaste en esta narración que nos hiciste a la voluntad del Padre y dejaste de querer forzar las cosas bajo tu voluntad y dijiste, mi Señor, mi voluntad sea tu voluntad, ese es el momento del renacimiento, ¿eh? El renacimiento espiritual justamente implica mi capacidad de darme cuenta, autoobservarme, tomar conciencia de mí, y hay la importancia de las herramientas de la psicología también, como esta autoobservación, el verme yo a mí mismo, y darme cuenta que pues no estoy haciendo justamente lo correcto y que más vale que haga la voluntad del Padre, porque justamente eso dijo el documento que estuvieron leyendo, ¿verdad? No viene a ser la voluntad de Jesús humano, la suya. Él se alinea y dice, vengo a hacer la voluntad de mi Padre que está en el paraíso, no la mía, ¿no? Y justamente ahorita, Jordi, que nos compartiste esa parte tan hermosa, tan excelsa, de que llegue esa energía, y creo que todos la hemos vivido, ¿no? Que nos da la risa, que nos da el llanto, pero no son lágrimas de sufrimiento. Para mí esa es una especie digamos, de iluminación. Tanta energía que llega a uno, tanta energía que nos desborda en risa, nos desborda en llanto, nos desborda en actitud, y lo llevamos al fruto, que se den los frutos del Espíritu, que se dé ese renacimiento. Y entonces, ¿qué creen? Fíjense que a la conclusión que reafirmo, ya había llegado de alguna forma, se las comparto, es que justamente en esa técnica de oración, adoración, ese binomio orar, donde yo inicio el contacto con el Padre Universal, con los seres superiores, y pasa posteriormente a la adoración, y ya deja uno de pedir, ya no anda uno de pedigüeño, Dios mío, te pido esto, te pido aquello, dame así, dame asado. No, tomas conciencia que estás dentro, inmerso de las fabulosas y divinas bendiciones de Dios. Lo único que hace falta es que tú te abras esas bendiciones, que tú digas, va mi Señor, va Jesús, va Miguel de Nevado, va Ministra Divina, va el Espíritu de la Verdad, va Ajustador del Pensamiento, voy a alinearme a su voluntad y entonces empieza a fluir pero bonito, llega esa energía. ¿Y qué creen? En ese momento se acaba el sufrimiento. Se acaba el sufrimiento porque ya no hay expectativas personales tuyas, egoístas tuyas, y te das cuenta que tienes una hipermiopía espaciotemporal y que solamente ves un pedacito, y gracias a esta preciosísima quinta revelación podemos ver muchísimo más y significado de cosas que antes no lo podíamos ver. Entonces, yo creo que esta sesión ha sido magnífica, muchísimos frutos de todos los hermanitos que han estado usando el micrófono en su momento para expresarse, y entonces es llegar justamente a esta adoración, para llegar a la adoración, y la adoración no puede haber otra cosa que decir, mi Señor, gracias porque se hace tu voluntad y no la mía. Era lo que quería compartir. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Igualmente para ti. Adelante, Alfonso, por favor. Los frutos. Los frutos de Dios. Sí, señor. Sí, buenas. No, nada más para agregar un poquito
sobre, decimos que Jesús humano se deshizo de de todo lo divino que él era, ¿verdad? Y nosotros, es al contrario, es apoderarnos de todo lo que nos quiere dar a entender Jesús, todo lo que nos quiere dar el Padre, ¿verdad? Olvidarnos de nuestra mente humana y adoptar la mente de Jesús. Digo yo que, ah, digo que ese es nuestro trabajo para continuar, que debemos de entender y aceptar y estar dispuestos a recibir lo que viene del cielo, ¿verdad? Lo que se nos quiere Ujú. entregar y abrirnos a esas divinidades, a esos regalos que nos mandan, ¿verdad? Y como muchos, como tú mencionaste, Jenny, que lo que se siente cuando te sientes abrazado por el Padre, así como yo cuando encuentro algo bonito, yo siento que es algo que me manda el Padre, ¿verdad? Tus escritos, todo lo que los encargados de llevar adelante los grupos de estudio que nos dicen que el encuentro disfrute y me hace sentir feliz, ¿verdad? Me hace sentir feliz y eso es lo que digo yo, qué bonito que se sienta así. Y salgo a la calle bien feliz, bien alegre, cantando, disfrutando de la naturaleza, caminando por el parque o lo que sea. Mm. Y de donde quiera que vaya, siempre es un saludo, una sonrisa, un buenos días, lo que sea, pero con alegría y con toda la buena intención. Por eso digo, eso es lo bonito que es estar abiertos a lo que el Padre quiere de nosotros. Así Nomás es. quería agregar eso, gracias. Gracias, Alfonso. Adelante, Ramón, por favor. Sí, yo pienso tocar unos punticos. Dentro de esos puntos, pues, cuando tú tienes fe como un grano de mostaza, mueves hasta las montañas, ¿no? Esto Urantia me lo refrescó y me lo aclaró que son montañas y dificultades cuando tienes fe viviente, ¿no? Fe y acción. Otra de las situaciones, no necesariamente nosotros tenemos que vivir como mensajeros del reino de los cielos, indiferentemente que se dedique a tiempo parcial o a tiempo completo, pasar por lo que pasó a Jesús de Nazareno. Entonces, ese es como segundo punto. Eso nos lo deja claro mucho el libro de Urantia. Sin embargo, yo le he pedido al Padre, después de conocer la quinta revelación, ser un mensajero bajo la triple satisfacción. Y fíjate que aquí en Venezuela, aunque ganamos un ejemplo, una quincena de $0,5, el equivalente de $0,5, lo que ustedes conocen, aquí un dólar equivale a 250 bolívares, 300 bolívares y nuestra quincena son un ejemplo, 150 bolívares. Entonces no lo veo como pirigüeño, ¿no? Pero yo le pido al Padre todo lo que necesito y aunque ustedes no lo crean, me lo da, me lo da. Entre eso le dije, Padre, yo necesito ir a llevar esta revelación a los jóvenes, le pedí un empleo que no paga mucho, pero me lo dio en una escuela, como ustedes le llamarán, de primero a quinto año de bachillerato, ¿no? Y después de eso le pedí, Padre, pero, y qué cosa, ¿no? El Caligastia quizás como que trabajó y me salió el cargo, pero el número de cuenta lo habían colocado mal del banco, ¿no? Entonces de ahí me fui a otro lugar, a una universidad, y trabajé 5 meses a honores. Y a la final, cuando ya me dan el cargo en la universidad, me salen los dos cargos, tanto en el bachillerato como en la universidad. Y ahora tengo la oportunidad de verme con 500 personas y a las 500 personas busco predicarles, ¿no? Dentro de los cuales me enfoco en unos jóvenes que me dieron de orientación y ahí ya he regalado unos 5 libros en ese liceo. Todo lo encaja, la fundación no sé cómo hace, pero llegan los libros a mí. Entonces, no es pirigüeño, sí le pido al Padre tanto de los dones, de los frutos del Espíritu como el amor, pero también se necesita el área material, ¿no? Y me concede todo lo material. Les digo que le pido el pan desde hoy para mañana, como lo dice el Padre Nuestro, y nunca me falla. Entonces, a pesar de que ustedes saben cómo está la situación de Venezuela, entonces es realidad lo que sucede aquí, es realidad.
Hay personas en lugares de Venezuela que mueren de hambre, que mueren porque no hay hospitales y no hay atención. Entonces, yo les pido a todos que tenemos que analizar muy bien. Y en cuanto a la comida de Jesús de Nazaret, no nos vayamos solamente a la imaginación de la comida que nosotros vemos ahorita, que vamos al automercado y encontramos refrescos y encontramos de una vez ahí. Jesús de Nazaret tenía la capacidad de hacer pan con su madre y conocía ese proceso, me imagino, y también estaba el proceso del pescado salado y de la carne salada, y aunque no lo cuentan, yo me imagino que él apuntó su avillo para poder tener ese tipo de comidas ahí cerca a la mano, ya no con el muchacho como lo dice en el Monte Hermón, pero sí ya él de su propia situación. Entonces, a veces nos vamos solamente a lo actual y no nos vamos a las épocas antiguas de cómo hacía la gente esos ejércitos para transportarse y tener esas migas de pan y tener esos suministros humanos para comer. Muchas gracias y espero que con mi intervención y mi imaginación pueda yo ayudarles. Esos éxtasis sí los he ya presenciado. En una de esas estuve a punto de perder mi casa porque un señor también quiso quitarme lo que es mi casa. Y en una de esas recibo una llamada, yo no conozco al gobierno, pero sí sé que el gobierno celestial y confío en él y recibí una llamada que estuviera tranquilo, que nada pasaría y ellos actuaron y todo vino en orden. Al Señor nunca tuve problemas con ese Señor, lo perdono, oro por él cada momento para que los ángeles algún día lo hagan, que lo cambien. Entonces sí es posible, hermanos, yo se los puedo decir con testimonio propio. Como ven aquí el niño, disfruto con él. Ese es un niño que no camina, no gatea, no habla. Entonces les digo, sí se puede, hermanos, sí se puede. Sigan adelante y aunque cuando ustedes hagan que las cosas extraordinarias se vuelvan ordinarias, lo van a poder lograr. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, hermano. Que el Padre te No, no es tu bendiga. hijo, Sí, es su hijo. hermano, sí, ¿verdad? Sí, él es mi hijo, él es mi hijo. Tengo tres hijas, tres hijos, dentro del cual él salió así con esa discapacidad, pero aún así sigo con la fe viviente, saliendo adelante juntos todos los días. Y aquí vamos, aquí vamos. Son rehabilitables. Ellos con mucho ejercicio corporal van tomando control de su cuerpo con la edad. Yo te digo porque mi primera hija nació con parálisis cerebral, pero son muy inteligentes. Su mente funciona. Y a él se le ve cuando nos oye y está contento de escuchar hablar de Dios. Gracias, hermanita. Adelante, Aníbal, por favor. Ah, buenos días aquí, porque de verdad que sí, sí participamos en este grupo desde muchas partes del mundo, como dijo Jordi. Yo estoy en Melbourne, Australia, ¿No? y aquí ya es lunes. Estás en el No es futuro, cierto. Aníbal. Lo que me está diciendo. Y la Déjenme otra cosa disfrutar el domingo. y la otra cosa que mencionó, creo que fue Alfonso o algo así, o Jordi mismo. Este grupo es especial. Fue Jordi. Este grupo es especial. Y también lo que dijo Ricardo, porque Jenny no nos ponía a andar a marchar a los trancazos. Hay grupos donde sí, hay que leer esto y la gente tiene como hasta miedo de participar. Eh, Hay grupos donde solamente el que lee es una sola persona la que lee generalmente y, Perdón. y es esa sola persona la que hace la interpretación y los demás callados, como que está prohibido hablar. Hay otros grupos, me encanta el grupo de Mora. El grupo de Mora. Se le ve ese amor a Mora y se le ve ese amor a Jenny, que yo creo que es irresistible. Bueno, el grupo de Australia, también la gente escoge los temas, se demoran lo que se necesite demorarse en los temas, la gente participa, se turnan para leer, eh,
cualquiera habla lo que quiera, pues dentro del tema, ¿no? Tampoco es como para sabotear la reunión, pero son grupos donde las cosas funcionan bien. Yo creo, voy a hablar con, con uno de los compañeros de los grupos de Australia que está en la parte de grupos de la Asociación Internacional para mencionarle estas cosas porque de verdad que sí hay grupos que yo creo que van a desaparecer porque la gente como que se aburre ahí. Y los grupos son importantes, como lo dijo Jordi. Los grupos son muy importantes porque los que participan en estos grupos, ¿quiénes son? Son los mensajeros de este libro Urantia que lo conoce en este momento un porcentaje muy, muy pequeño con respecto a la población que hay en este planeta. Ujú. Entonces, es un proceso de formación de los mensajeros. Es como si fuéramos como los nuevos apóstoles, eh, creo yo. Y, y sí, eso era lo que iba a mencionar porque de verdad que los grupos son importantes y me gusta este grupo y me gusta el de Mora, me gustan los de los grupos aquí en Australia y así. Y el de Ángela, Urantia desde el amor, por favor. Ángela también es muy amorosa, sí, cierto. Aníbal, te referías a Philip, ¿verdad? Sí, hablas con Sí, Philip sí. Marriott. Sí, Philip Marriott, exactamente. Le acabo de enviar una traducción al portugués de la guía para grupos de estudio. Sí. Bueno, gracias, Aníbal. Muchas gracias por tus palabras. Que el Padre te bendiga. Adelante, Alfonso, por favor. Ah, solamente para mencionar sobre lo que se presentó el otro día sobre la inteligencia artificial, y citaron un documento del 118 y yo siempre tengo años de estar enfocado en eso, en lo que está sucediendo en la actualidad, ¿verdad? Y que yo siempre lo considero muy importante yo lo vi, una publicación que hiciste, Jenny, lo vi, me gustó bastante que lo hayas publicado y quisiera que si en el futuro por ahí se estudiara ese libro ese documento a conciencia, el 118, ¿verdad? Nada más eso. Yo aprendí bastante de esa presentación, me gustó bastante, me siento mucho mejor conmigo mismo, aprendí algo nuevo y yo creo que me di cuenta a lo que estamos enfrentándonos con nuestro trabajo, lo que hay que hacer. Es todo, y gracias por el tiempo. Gracias. Gracias, Solo gracias. que aquí en este grupo solo inteligencia natural, no hay inteligencia artificial. Y tenemos a Adrián. No, eso palabras mayores. Ah, sí. Bueno, Diego, adelante, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Hola, un saludo, un saludo. Bueno, más bien como un comentario, dos comentarios y una pregunta, ya que mencionaron sobre el grupo, esta presentación sobre la inteligencia artificial. Si alguien sabe dónde se puede ver, pues en diferido, les agradezco o me puedan enviar la información, no sé dónde la podamos compartir, como para poderlo repasar porque me la perdí y había tenido el interés, pero pues no me coincidieron los horarios. Igualmente para el amigo Aníbal, desde allá donde está, él había comentado en la presentación anterior un par de eh, links o investigaciones asociadas un poco a la temática que se abordó ese día y sería pues interesante poder saber dónde podemos consultar esta información. Y por último, algo que mencionó Jenny que me llamó la atención era que se
había acotado un poco algunos contenidos de lo que habían presentado los reveladores. Porque yo siempre he pensado que hay efectivamente, claro, algunos apartados que no se presentan o que se guardan para después. Probablemente creería yo que más adelante pueda haber un nuevo contenido de la revelación, no sé, con otras partes de la vida de Jesús que tal vez, o diálogos, o conversaciones, o revelaciones que tal vez sean para otro momento. Pero entonces yo no sabía eso, que se había cortado un poco y me queda la duda, pues de si eso fue así, cómo fue, y bueno, me imagino que eso no se puede acceder, pero me imagino que eso fue aprobado para revelar para el momento de la publicación, ¿no? Siempre me he imaginado, siempre he tenido en mente que va a haber una segunda edición o algo donde haya otros contenidos que fueron quizá omitidos y que de pronto nos puedan brindar iluminación para más allá. Saludos. Gracias, Diego. Con respecto a una próxima revelación, esta revelación fue dada para 1000 años, por lo menos. Entonces, no va a haber ampliación de esta revelación hasta que llegue la próxima, que posiblemente va a ser un ser encarnado, posiblemente. Está anunciado en el libro de Urantia la venida de un Juan Bautista más grande. Juan Bautista es un ser divino que encarnó para ser el precursor de Jesús, pero el Juan Bautista más grande, que va a ser obviamente un ser divino encarnado, si va a ser un Juan Bautista, a mi entender, va a ser un precursor de otro ser, porque esa fue la función de Juan Bautista. Pero no se va a referir para nada a la segunda venida de Jesús, entonces no va a ser un precursor de la segunda venida de Jesús, va a ser un precursor de alguien más, probablemente va a ser un hijo abonal, pienso yo, que esa es mi interpretación, ojo. Y con respecto a lo que dijeron los reveladores, sí, lo dijeron eso, lo contaron los seres intermedios, todas las reducciones que tuvieron que hacer. Y además, otro datito, hubo un documento entero que se entregó y era tan complejo, tan difícil de entender, que no lo entendió nadie y lo quitaron. No sabemos de qué se trataba. No lo entendieron para nada. Se ve que fue una prueba para ver hasta dónde llegaba la capacidad humana de entendimiento. Entonces, esos dos datos nomás son puras anécdotas. Bueno, antes de terminar, Aníbal, levantaste la mano, déjame un segundito. Hoy vamos a hacer al revés. Siempre leemos lo que nos cuentan, lo que nos dice Rosalía en Facebook para todos acá en la sala. Ahora les voy a leer lo que dice Rosalía en la sala para todos nuestros amigos en Facebook. Dice Rosalía, déjenme encontrar el principio de lo que dijo. El gran Maestro Jesús nos enseñó con sus milagros que en el reino de los cielos no hay enfermedades, lo que no entendieron las personas de esa época. Sin embargo, como ser humano nos enseñó la fuerza de la fe y que a pesar de las tribulaciones de este mundo debemos seguir en busca de la verdad y la justicia para todos, porque este trabajo que se hace de manera individual y colectiva significa hacer la voluntad del Padre, ya que es una lucha de constante evolución. Hay que dejar esta nefasta herencia ideológica de que hay soluciones fáciles y arbitrarias, ya que el verdadero camino se hace con trabajo constante para consolidar las bases del progreso material y sobre todo espiritual. Y dice Irma, precisamente eso nos marca en este documento, el camino del ministerio de Jesús era de trabajo, de esfuerzo, era lo que dejó para sus seguidores. Y sigue Rosalía, para nuestro soberano no fue tentación, pero para nosotros sí lo son esas ideologías nefastas de caminos fáciles, y como es un mensaje para nosotros, creo que sí está bien utilizado el término tentación, ya que enfrentó a Lucifer, Satanás y Caligastia como ser humano. Y sobre lo que comentó Adrián, es lo de los datos que hay en la Biblia, que coinciden con lo que está dicho en el libro Urantia, las citas bíblicas,
y lo que dijo Adrián de que a él le llamaba la atención y que cómo era posible que un Lucifer viniera a citar escritos bíblicos o escrituras de la época, lo cual muy sagaz de tu parte, Adrián. Y dice, Jesús no efectuó ninguna predicación pública. Andrés dividía la multitud y designaba a los predicadores para las asambleas de la mañana y de la tarde. Después de la cena, esto está en el documento 141, sección 1, párrafo 3, Jesús conversaba con los 12. No les enseñaba nada nuevo, pero repasaba su enseñanza anterior y contestaba sus ¿Qué numerosas mamita, cómo te preguntas. fue? ¿Cómo estás? Y Ay, Dios. dice, durante una de aquellas noches contó a los 12 algunas cosas sobre los 40 días que había pasado en las colinas cerca de este lugar. Ese es el origen de lo que está en la Biblia. Las citas bíblicas que se le atribuyen a Lucifer son en realidad lo que Jesús contó a los apóstoles de su experiencia en esas ocasiones, acá en los 40 días. Y bueno, entonces, queridos hermanos, nos vemos el próximo domingo. Quiero decirles, la última reunión por este año va a ser el día, un segundito, déjenme decirles, el domingo 14 de diciembre. O sea que nos queda el próximo domingo y el otro. Para el día 14 de diciembre habíamos pensado, Ceci, ¿qué les parece?, de hacer una sesión especial con ustedes contando alguna experiencia de crecimiento espiritual, alguna experiencia significativa en su vida que tenga que ver con las enseñanzas que recibimos en la revelación. Esa es una sugerencia, algo que estuvimos conversando con Irma y con Ismael, pero queda sujeto al interés de ustedes. ¿Sí? Bueno, nos vemos el domingo que viene, que pasen buena semana, que el Padre les bendiga. Gracias por su presencia, gracias por todos sus aportes fantásticos, magníficos, y como siempre aprendimos mucho. Gracias, gracias Adrián, gracias Gracias, Morita, hermanita. gracias Shirma, Gracias a Mona, todos. a Gracias a todos. todos. Angelita, Gracias, Un gracias. abrazo. Adiós. Rosalía. Chao. Hasta Gracias, luego. hasta Hasta luego. luego. Adiós, Gracias hermanos. a los amigos que nos acompañaron en Facebook, y allá está Rosalía también. Rosalía está en 2 lados. Abrazo, que pasen lindo, buena No lo semana. puede evitar. Sí. Bueno, Gerardo. Te encargo aquello, hermanita, por favor. Sí, ya te lo paso, ya te paso. Un ratito. Gracias. Abrazos, Alfonso, Aníbal. Buena semana, Aníbal. Feliz lunes para Gracias. ti. Sí. Ay, levantaste la mano y me olvidé de ti, Aníbal. No te preocupes, la próxima. Te iba a decir que si tenés el contacto de Diego para yo contestarle personalmente, porque yo envié la información. Ah, buenísimo. Sí, tengo el contacto de él en Facebook. ¿Tú estás en Facebook, Aníbal? Bueno, tendría que prender el laptop para mirar. ¿Está bien? No, Ahora yo tengo te paso a tu WhatsApp el sí, link de Facebook de Diego. ¿Te parece bien? sí, Y ahí sí, tú sí, lo gracias. contactas. Gracias. Gracias. Creo que también está en el grupo de WhatsApp. Déjame buscarlo, creo. De Creo que verdades está. reveladas. Sí, él está ahí. Sí, ahora lo busco y te digo. Remedios, gusto de verte, que pases lindo, buena semana. Gracias, hermanita. Gracias a todos, bendiciones, buena semana. Cuídense. Igualmente. Dios les bendice. Gracias, hermano, Gracias. igualmente. Claro que sí.